Hola familia, espero se encuentren muy bien. ¿Cuáles son los 7 principios herméticos? Bienvenidos a Marticon, charlas y más. Hoy les voy a platicar sobre los 7 principios herméticos. El Kybalión es un documento que resume las enseñanzas del hermetismo o los 7 principios herméticos. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los 3 iniciados, y por su estilo se considera que el autor que firmó fue William Walker Atkinson. Su contenido se vincula a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, que a su vez se le vincula con la deidad egipcia Tot, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, y según una leyenda hermética fue guía de Abraham. El pueblo de la antigua Grecia también lo adoptó como uno de sus muchos dioses, llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios veneran su memoria a través de muchos siglos, llamándolo el escriba de los dioses y otorgándole de forma distintiva su antiguo título Trismegisto, que significa el 3 veces grande. Otras obras de Atkinson son las enseñanzas arcanas, que pudo haber sido el primer borrador para la obra que se convertiría posteriormente en el Kybalión. Los 7 principios o axiomas como están descritos en el Kybalión son: 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de la vibración. 4. El principio de la polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio del género. Hablemos de cada uno de manera muy general. Los invito a que investiguen también por su cuenta para mayor comprensión. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Ya sabemos que los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior, se convierten en sucesos. Tus verdaderas creencias son lo que ves manifestado. Hay una gran diferencia en lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees que crees y lo que crees que debes de creer. Y es muy fácil distinguir entre estas 3 cosas, ya que solo verás suceder lo que tú realmente crees. Júzgalo tú mismo. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, el poder y la materia, y por qué y cómo todos ellos están subordinados a la maestría de la mente. Un antiguo maestro hermético escribió: aquel que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el camino de la maestría. Principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Este principio se manifiesta en los 3 grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. Toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los planos de existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y los poderes. No podemos juzgar ni apreciar exactamente cómo es una condición de una vida superior a aquella que estamos viviendo, ya que no la hemos experimentado. El conocimiento del principio y correspondencia permite al hombre razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando la monada, el hombre comprende al arcángel. El principio de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra.
Este principio encarna la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Este principio explica las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente y el espíritu. Resulta en gran medida las diferentes tasas de vibración, desde el todo, el espíritu puro, hasta la forma más burda de la materia. Todo se encuentra en vibración. Comprender este principio con las fórmulas apropiadas permite a los estudiantes herméticos controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. El pensamiento positivo vibra en una frecuencia altísima. Sus colores son brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en torno a algo más grande como los planetas que giran alrededor del Sol. Este es un patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de la luz, el calor, el magnetismo. La cohesión es el principio de la atracción molecular que llamamos amor. Einstein decía que mientras más estudiaba la electricidad, más cerca se encontraba del espíritu. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que se puede considerar como si estuviera en reposo. Como una rueda que gira rapidísimo, parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece estar en reposo. El principio de la polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo similar y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son más que medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este principio incorpora la verdad de que todas las cosas manifiestas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, iguales en naturaleza, pero con múltiples grados entre los dos extremos, distintos en polaridad, idénticos en naturaleza. Ambos se atraen y se armonizan en el equilibrio del cosmos. Todo es y no es al mismo tiempo. Como ejemplo, calor y el frío, solo idénticos en naturaleza, pero con diferentes grados y ritmo. El mismo principio se manifiesta en el caso de la luz y la oscuridad, grande o pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre lo blanco y lo negro? Ruido y silencio, positivo y negativo. Igual opera en el plano mental, ejemplo, amor y odio. Hay muchos grados de amor y muchos grados de odio, agrado y desagrado. Se mezclan tanto que no sabemos dónde empieza el agrado o el desagrado. Donde encontramos una cosa, también encontramos su opuesto. Esto es lo que permite transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de la polaridad. El arte de la polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos. El conocimiento del principio permitirá modificar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, si dedicamos el tiempo para dominar el arte. La práctica de este principio nos permite comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás, y nos cerciora de que estos estados son puramente cuestión de grados, pudiendo elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndonos dueños de esos grados en lugar de sus esclavos. Principio del ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas.
Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo compensa. Este principio va unido al principio de polaridad. Siempre que exista una acción, habrá una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo: mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. Nos indica que no importa qué tan mal esté tu vida, puede mejorar. Todo fluye y refluye. Esta ley rige para todo: soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales. Todo lo vemos en la historia de la vida, en todas las cosas. En la elevación y caída de las naciones, en todos los planos está este principio en función. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta este principio hasta cierto punto, consciente o inconsciente. El maestro lo efectúa conscientemente y por el dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por la mayoría que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsado por su propio ritmo. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede según la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio explica que todo sucede según la ley, que nada simplemente sucede, no existe el azar, nada ocurre casualmente. La suerte es una palabra vana. Los hermetistas comprenden el arte y los métodos para elevarse por encima del plano ordinario de la causa y el efecto hasta un determinado grado. Al elevarse mentalmente a un plano superior, se convierten en causantes en lugar de efectos. Las masas de personas son arrastradas obedientes al medio ambiente, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos mismos, a la sugestión, así como a otras causas externas que los mueven como peones en el tablero del ajedrez de la vida. Los maestros, al elevarse al plano superior, dominan sus estados de ánimo y su carácter, sus cualidades y sus poderes, así como el entorno que los rodea, y se convierten en líderes en lugar de peones. Ayudan a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos por otras voluntades y el entorno. Se sirven del principio en lugar de ser sus herramientas. El que pueda, que lo lea. No existen casualidades, ya que no hay sino leyes exactas llamadas principios, porque son inmutables. El principio de la polaridad fija lo que haces y dices en uno de los polos, positivo o negativo. Lo que siembres, que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. Puede ser en esta o en otra vida, pero siempre sucederá así. No siempre es inmediato. La reencarnación es una verdad y es una explicación lógica de la aparente injusticia que ves. Cuando observas personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen gozar de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro de que no hay ningún error o injusticia. Cada una está encontrándose con efectos de causas previas que han ocasionado alguna vez en alguna parte en el pasado
y de lo cual no tienen recuerdo. Esto puede ser lo que conocemos como karma o dharma en el hinduismo. Principio del género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos de la vida. Es importante aclarar que el término género no se refiere a que la base sea el sexo. Esta es solo una manifestación del género en un determinado plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. Este principio es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Y este es su oficio únicamente y sus manifestaciones son visibles en todos los planos. La ciencia no ha reconocido aún este principio como de aplicación universal. El género está en constante operación y manifestación en el campo de la materia orgánica y en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera ahora como algo en el que todas las demás formas de energía parecen fundirse o disolverse. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, regálame una manita arriba. Suscríbanse a mi canal y compártelo. Les recomiendo leer más acerca de estas leyes. Esta es tan solo una parte muy general de lo que son estos principios o leyes herméticas. Nos vemos pronto.